Hola a todos y bienvenido a clase 24 de mi curso de inglés nivel A2 o intermedio bajo. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando inglés a hispanohablantes. Y hoy vamos a ver en esta clase los adjetivos que terminan en ing o ed, que se llama adjetivos participios o en inglés participle adjectives. ¿Qué son los adjetivos participios? Bueno, hemos visto antes que se puede usar las terminaciones ed o ing para formar el presente continuo o el presente perfecto. Por ejemplo, he's working today o he's worked here for 10 years. Pero también a veces podemos usar las terminaciones ing o ed como adjetivos. Y como dije antes, eso se llama adjetivos participios o participle adjectives en inglés. Vamos a ver algunos ejemplos. A confused person. Aquí la palabra confused es un adjetivo. Es como se dice en español, una persona confundida. Otro ejemplo es a confusing person. Aquí estamos usando la terminación ing y en español eso es una persona confusa. Aquí en esos dos ejemplos tenemos el adjetivo antes el sustantivo. Y tengo dos más ejemplos. She is confused. Ella está confundida. O she is confusing. Ella está confuso. En los segundos dos ejemplos estamos usando el adjetivo después el verbo be. Y podemos ver en esos dos ejemplos que hay una diferencia entre los adjetivos que terminan en ing y los adjetivos que terminan en ed. Vamos a ver otro ejemplo. She is confused because the book is confusing. Y podemos ver de este ejemplo que los adjetivos que terminan en ed describen los sentimientos de una persona o un animal. She is confused. Como se dice en español, ella está confundida. Y los adjetivos que terminan en ing describen una característica de una cosa, una persona o un animal. Por ejemplo, the formula is confusing. En español se dice la fórmula está confusa. Bueno, podemos traducir los adjetivos que terminan en ed, esos adjetivos que describen sentimientos de una persona o un animal. Esos traducen el español como las terminaciones ado o ido. Por ejemplo, he is frightened. Él está asustado con la terminación ado. O she is frightened. Ella está asustada. Recuerdo en inglés no hay masculino ni femenino. Otro ejemplo, they are frightened, que en español es ellos están asustados, porque tampoco no tenemos que cambiar el adjetivo, el plural en inglés. No hay diferentes géneros, no hay masculino y femenino en los adjetivos en inglés y no hay plural. Y aquí tenemos otro ejemplo con la terminación ido. He was surprised. Él fue sorprendido. O también en inglés decimos she was surprised, que en español tiene que cambiar. Ella fue sorprendida. They were surprised. Ellos fueron sorprendidos. Entonces los adjetivos que terminan en ed en inglés podemos traducir el español como ido o ado. Pero los adjetivos que terminan en ing no hay una regla para traducirlos a español directo. En español hay diferentes
formas del adjetivo para esas palabras. Vamos a ver un ejemplo aquí. This video is interesting. Este video es interesante. Oh, this video is boring. Este video es aburrida. Cada adjetivo tiene diferente traducción, los que terminan en ing. Entonces, antes que seguimos con algunos más ejemplos, recuerda, adjetivos que terminan en ed se usa para describir los sentimientos de una persona o un animal. He's frightened. Y los adjetivos que terminan en ing describen una característica de una cosa, una persona o un animal. He's frightening. Frightened, frightening. Okay, very good. Vamos a seguir con algunos ejemplos de esos adjetivos participios o participle adjectives. Tengo los más comunes aquí. No es una lista comprensiva, hay muchos más, pero son los principales que deberían aprender en este nivel. Los voy a decir todos en inglés y ahí tienen también la traducción en español. En cada ejemplo tenemos dos frases, uno con el adjetivo que termina en ed y otra con el adjetivo que termina en ing. Y el primero es amused. We are not amused. We are not amused. The film was very amusing. The film was very amusing. Film es inglés británico y significa película. En Estados Unidos se dice movie. The movie was very amusing. Annoyed. His wife was annoyed because he arrived late. His wife was annoyed because he arrived late. There's a lot of traffic in this city. It's very annoying. There's a lot of traffic in this city. It's very annoying. Bored. The student was bored in his English class. The student was bored in his English class. It was a very boring English class. Disappointed. He's very disappointed because his team lost the match. He's very disappointed because his team lost the match. The match was disappointing. The match was disappointing. Excited. My kids were very excited at Christmas. My kids were very excited at Christmas. Ice hockey is an exciting sport. Ice hockey is an exciting sport. Exhausted. At the end of the marathon, he was exhausted. At the end of the marathon, he was exhausted. The marathon is exhausting. The marathon is exhausting. Satisfied. I'm very satisfied with this English course. I'm very satisfied with this English course. It was a very satisfying experience. It was a very satisfying experience. Relaxed. After his holiday, he felt relaxed. After his holiday, he felt relaxed. Recuerda que holiday es vacaciones en Inglaterra, pero en Estados Unidos dicen vacation. After his vacation, he felt relaxed. It was a relaxing holiday. It was a relaxing holiday. It was a relaxing vacation. It was a relaxing vacation.
shocked. People were shocked by the terrorist attack. People were shocked by the terrorist attack. It was a shocking attack. It was a shocking attack. Tired. He was very tired after working for 12 hours. He was very tired after working for 12 hours. It was a tiring job. It was a tiring job. Worried. She's worried about her health. She's worried about her health. The situation in Syria is very worrying. The situation in Syria is very worrying. Ok, very good. Vamos a terminar esta clase con algunos ejercicios de práctica a ver si han aprendido. Aquí tengo 10 preguntas y en cada uno tengo un verbo en paréntesis y tienen que formar el adjetivo de la frase con el presente participio que termina en ing o el pasado participio que termina en ed. Recuerda que usamos la terminación ed para describir los sentimientos de personas o animales y el ing para describir las características de una cosa, una persona o un animal. La primera pregunta es, it's the most boring film I've ever seen, or it's the most bored film I've ever seen. Recuerda que film es el inglés británico, en Estados Unidos dicen movie. ¿Cuál es el adjetivo correcto? Boring o bored. Y la respuesta es, it's the most boring film I've ever seen. No podemos usar bored porque bored es para describir un sentimiento y obviamente una cosa, en este caso una película, no puede sentir. It's the most boring film I've ever seen. O en inglés americano, it's the most boring movie I've ever seen. Number 2. The football match was very exciting, or the football match was very excited. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, otra vez, the football match es una cosa, el partido de fútbol es una cosa, entonces tenemos que decir the football match was very exciting. Number 3. I couldn't sleep last night, so I'm very tired. Or, I couldn't sleep last night, so I'm very tiring. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, en este caso estoy hablando de mis sentimientos. Entonces tenemos que decir, I couldn't sleep last night, so I'm very tired. Number 4. He was very disappointing, or he was very disappointed with his exam result. ¿Cuál es el adjetivo correcto? Y la respuesta es, he was very disappointed with his exam result, porque estamos hablando de sus sentimientos. Tenemos que usar el ed, disappointed. Number 5. She's always late. It's very annoying. Or, she's always late. It's very annoyed. Y la respuesta aquí es, she's always late. It's very annoying. Como se dice en español, ella siempre llega tarde, es muy molesto. Number 6. He had to wait in the bank for an hour, and he was so boring, or he was so bored. ¿Cuál es el adjetivo correcto? Y la respuesta es, he was so bored, porque eso es que sintió. Number 7.
She was very excited when she opened her present. Or she was very exciting when she opened her present. ¿Cuál es lo correcto? Y lo correcto es she was very excited. Number 8. He was exhausting after the Ironman, or he was exhausted after the Ironman. Y la respuesta es he was exhausted after the Ironman. Number 9. We hope you are satisfying with our product. Or we hope you are satisfied with our product. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es we hope you are satisfied with our product. Porque otra vez nosotros esperamos que tú sientes satisfecho con nuestro producto. And the last one, number 10. Global warming is very worried, or global warming is very worrying. Y la respuesta es global warming is very worrying. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta clase. Muchas gracias por ver mi video. Espero verte en la próxima. Goodbye.